pero en el concepto 2, ¿cierto? Ingresamos a teoría atómica y la clase anterior, ¿cierto? La dedicamos a trabajar en el enganchar y explorar. Aquí se ubican, ¿cierto? Las 5E, que es el modelo que utilizamos para que los estudiantes vayan desarrollando las actividades que nosotros les vamos solicitando, que van apareciendo en el texto, las que vamos nosotros incorporando, y esto va de manera progresiva. Es la profundización, nosotros nos vamos dando cuenta inmediatamente, digamos, que va en avance. Entonces hoy día vamos a comenzar a trabajar aquí, en el explicar. Entonces, recordar solamente así como en breve, digamos que en lo anterior, en el enganchar y en el explorar, se trabajaron las teorías, ¿cierto?, atómicas, ¿ya? Y dice, a medida que trabajas en la sección explorar, la anterior, ¿cierto?, has investigado. En el explorar ellos investigan, ellos leen, ¿cierto?, y ya profundizan un poco más en el tema. Ahora aquí, le mencionan una palabra importantísima en esta parte, que es la evidencia. Y entonces yo siempre comienzo ahí preguntándole a ellos, ¿cierto? Porque ellos van leyendo solo. Ellos, de verdad que incluso mientras yo estoy conectando, están en casa, ellos, los que están en sala, ya se están conectando. Ellos siempre van de manera autónoma, ingresan al texto y comienzan y saben dónde quedaron y van avanzando. Pero hay momentos en que compartimos ideas, objetivos, y hay que ir haciendo seguimiento. ¿Ya? Y eso lo puedo ir haciendo transitando durante la clase en la sala, como también haciendo seguimiento a los estudiantes que están en casa. La única dificultad que se produce con la modalidad híbrida es que como que uno no quiere interrumpir ese silencio riquísimo que se produce en muchos momentos, ¿ya? Y entonces ahí es donde uno empieza a buscar la forma de que se comparta la información. Entonces, una parte importante que yo siempre he considerado, digamos, son los conceptos claves para que ellos puedan ir comprendiendo lo que leen y pudiendo desarrollar las actividades de manera correcta. En este caso, comenzamos acá con la palabra evidencia. ¿Qué significa para ellos una evidencia? ¿Qué significa, cierto, en lo práctico, ya, encontrar evidencia de algo? ¿Ya? Y ellos lo explican fácilmente, digamos, ya como diciendo, cierto, es algo que puedo observar, es algo que es una prueba, me decían, ¿ya? Es algo que es comprobable, que me ayuda a comprobar, es algo que puedo ver, dicen algunos, es algo que encontré, y así. ¿Ya? Entonces dice, ahora aplicarás lo que has descubierto acerca de la pregunta. La pregunta inicial, ¿cierto?, que teníamos era cómo y por qué los científicos han desarrollado varios modelos de átomos. ¿Ya? Hacia eso va la unidad. ¿Ya? Y dice, y lo cual viste por primera vez en la parte enganchar. Y aquí viene de nuevo el recordar, ¿cierto?, qué significa la palabra modelo en ciencias. Porque la palabra modelo se utiliza en el lenguaje cotidiano con un nuevo, otro significado. Y entonces ahí volvemos a recordar que para nosotros, ¿cierto?, los modelos son importantes, que los modelos pueden estar en un libro impreso, que pueden estar en un dibujo, en un esquema, que pueden, en algunos de ellos me dicen, en un afiche, sí, en un afiche, ya, que puede ser un modelo que ellos hayan construido con algún material, ya, pero que ese modelo nos enseña en las clases de ciencia a reconocer algo que está en la naturaleza y que es lo más parecido. Sabemos, ¿cierto?, que no está siempre representando exactamente lo que en la naturaleza está, porque la naturaleza es perfecta. ¿Ya? Y aquí, sobre todo en esta parte, y que encuentro extraordinariamente importante, ya está lo que significa dar una explicación científica. Yo creo que muchos de nosotros, a nosotros nunca nos enseñaron en detalle a dar una explicación científica, nos hacían preguntas, pero ¿cuáles son las partes, los elementos que tiene que tener una explicación
científica para que sea válida, eso es súper relevante. ¿Ya? Entonces aquí dice recuerda, porque en otros momentos el texto ya les enseña, ¿de cierto? Les demuestra, les muestra, ¿ya? Que una explicación científica debe tener 3 elementos, que debe tener una afirmación, acá se los muestra después en una esquemita, ¿cierto? Una afirmación basada en una evidencia, ¿cierto? Y que también involucra un razonamiento. Y esto nosotros lo hemos analizado estos 3 elementos, porque para que ellos tengan claro, digamos, de que nosotros damos siempre explicaciones basándonos en evidencia, en hechos comprobables o en investigación, en documentación, y de que no decimos las cosas porque sí nomás. ¿Ya? Y luego aquí, ¿cierto? Le vuelve a reiterar el texto qué tipos de modelos, ¿cierto?, se pueden utilizar para las explicaciones, ¿ya? Y que se pueden utilizar en las presentaciones de sus trabajos. También les hace hincapié en comunicar las ideas, ¿ya? Y ahí cuando analizamos, cuando comentamos, es súper válido recordarles a ellos de que en el fondo en ciencia se aprende para compartir, que los científicos, ¿cierto? Tanto también la investigación escolar, que ellos muchas veces pueden haber hecho, ¿cierto? Tiene una especial importancia cuando se comunican las ideas, cuando se comparten y cuando se construye el conocimiento en ciencias, entonces, entre todos. Y luego, acá les vuelve a explicar, porque ya lo ha hecho anteriormente, ¿cierto?, de que hay distintos formatos de comunicación y que ellos pueden elegir un formato de comunicación, ¿ya? Pero que debe ser en lenguaje científico, un lenguaje formal, ¿ya?, adecuado para describir. Y ahí tenemos otra palabra clave que es importante muchas veces dejar en claro, ¿cierto?, qué significa el describir en ciencias, que involucra, ¿cierto?, lo cualitativo, también lo cuantitativo si es posible, lo más completo posible, ¿ya? Y aquí marcamos también, y ellos también lo han hecho, porque esto lo trabajamos el año pasado nosotros, ¿cierto?, la importancia de buenas conclusiones. ¿Y cómo podemos nosotros comunicar buenas conclusiones? No olvidar que siempre basándonos en resultados, ¿ya? Y también se quiere un trabajo experimental en buenas hipótesis, ¿ya? Las conclusiones son la parte más importante de un trabajo y nosotros muchas veces lo vemos como lo que está más débil en nuestros niños y niñas, ¿ya? Pero es que debemos enseñarle a construir, a elaborar, a redactar buenas conclusiones. Y el texto digital en eso nos ayuda muchísimo con esta parte, porque este explicar está en todas las unidades, entonces con distintos contenidos, pero con la misma estrategia. Por lo tanto, ellos van reforzando. Y así, entonces luego les coloca aquí, ¿cierto?, su desafío, ¿ya? Que ellos debieran contestar esa pregunta que teníamos aquí arriba, ¿cierto?, destacada, cómo y por qué los científicos han desarrollado varios modelos de átomos, ¿ya? Pero ellos deben elegir una forma de compartir sus ideas, ¿ya?, sus conclusiones, pero que puede ser entonces a través de un modelo, que puede ser físico o un diagrama, que pueden ser imágenes, videos, cápsulas, como les digo yo de repente también, porque ellos así están como acostumbrados algunos a hacer cápsulas pequeñitas de video y a compartirlas, ¿ya? Y que puede ser entonces lenguaje oral o que también puede ser escrito, ¿ya? Y que lo agreguen acá en este espacio que tienen acá. Pueden, cualquiera de esas formas, subirla acá al texto digital. Acá lo único que sí, nosotros hacíamos mención con José, revisábamos el tema del lenguaje, porque para nosotros acá en Chile, reclamo significa como cuando queremos, ¿cierto?,
decir algo negativo de algo que ocurrió o de un proceso, pero para nosotros acá el sinónimo sería cuando estamos afirmando algo. ¿Mm? Acá dice conectar la evidencia con la afirmación. O sea, si voy a afirmar algo, debe estar respaldado por la evidencia. Eso para nosotros, para todos nosotros, es súper, súper importante. Y ellos suben, ¿cierto?, su material aquí, pero acá hay algo súper importante que a veces a nosotros Marta, nos ocupa. lo cambiamos al tiro, perdón, y muchas gracias por... Está bien, sí, sí, gracias. No, pero es que allá ustedes, allá en España lo entienden bien. O sea, nosotros... Somos una empresa chilena ya, ¿eh? Sí. Este, y acá hay una herramienta, pero muy, muy útil y que yo sé que a muchos de nosotros nos ocupa tiempo elaborarla y como que nunca nos quedan perfectas así y de verdad que las queremos, son necesarias ya las rúbricas. Entonces, el texto más aún acá nos entrega una rúbrica, ¿ya? Entonces aquí diría, por ejemplo, ya la afirmación ya incluye una declaración o conclusión comprobable que responde plenamente a todos los componentes de la pregunta, ¿ya? Y aquí tiene entonces el criterio evidencia y dice que todos los datos incluidos en la explicación ayudan a responder la pregunta, los datos provienen de una variedad de recursos y la evidencia es apropiada y suficiente. ¿Ya? Y también, obvio, tiene acá el criterio razón. ¿Ya? El razonamiento describe por qué la evidencia es relevante y se debe utilizar para respaldar, ¿cierto?, la afirmación. ¿Ya? Y la explicación incluye el razonamiento de cómo la evidencia se apoya la afirmación, o también los procesos científicos, o principios, perdón, científicos, ¿cierto? Y el lenguaje vinculado, evidencia la afirmación. Ellos saben que deben escribir en lenguaje formal. ¿Ya? Y esto es muy bueno, porque en el fondo ellos antes de entregar su trabajo, uno siempre les solicita que revisen la rúbrica para alcanzar, ¿cierto?, el máximo del puntaje. Y esto, colega, es una maravilla que no tengamos que hacerlo, está ahí para nosotros, para que lo utilicemos. Imagínense todo el tiempo que nos ahorra, por así decirlo, ¿ya? Porque nosotros empezamos a buscar en los bancos de rúbrica y todo, ya a ver si, y siempre terminamos haciendo una nueva. Muchas rúbricas, ¿cierto? En hartos lugares, en archivos por ahí. ¿Ya? Y luego pasamos a esta parte que es muy interesante y que tiene que ver con el elaborar. Entonces ahora sí, José, podríamos ahí compartir. Quisiera que viéramos primero este pequeño video que seleccioné para el TDI, porque hacia allá vamos, digamos, en esta sección. Nanotecnología es la ciencia que estudia la creación, el diseño y la manipulación de compuestos, sistemas y aparatos que utilizan materiales a nanoescala. Nanoescala es la unidad que se utiliza para describir los materiales pequeños que utilizamos para estos diseños. Para que ustedes tengan una idea de la unidad a nanoescala, un ejemplo sería 10 nanómetros, que es la unidad que se utiliza para describir la nanoescala, es 1000 veces más pequeño que el diámetro de un pelo humano. Entre las aplicaciones que nosotros podemos encontrar, la nanotecnología puede ser aplicada a la industria, a la medicina, también a la tecnología de las computadoras. También podemos hacer nuevos materiales compuestos de polímero para mejorar las propiedades físicas y químicas de esto. Un polímero es una macroestructura generalmente orgánica que está compuesta de unidades de moléculas que nosotros los científicos conocemos como monómeros. El polímero es
un macrocompuesto que es bien interesante para nosotros los científicos, especialmente para la aviación y estructuras espaciales como en NASA, ya que los polímeros son compuestos que son livianos y se pueden crear diferentes estructuras de diferentes tamaños con ellos. Ahora, los polímeros por sí no generalmente tienen las propiedades que nosotros deseamos para crear los aviones o las estructuras para el espacio, los materiales. Ahí es que entran los compuestos a nanoescala. Estos compuestos nos permiten modificar las propiedades físicas y químicas de los polímeros, creando así unas estructuras únicas con propiedades que nos ayudan a mejorar la transportación de los aviones, helicópteros y los transportes espaciales para nuestra seguridad y para poder completar nuestras misiones en NASA. ¿Qué opinan? A ver, ahora quisiera escuchar así un poquito, antes de que continuemos, ¿a alguno de ustedes acerca algo de este video? ¿Han trabajado el concepto de nanotecnología con los estudiantes? ¿No? Samuel, ¿quieres decir algo? ¿Estás con la mano así? Ah, vale, vale. Es un área súper interesante que cuando uno se la menciona a los estudiantes y uno les recuerda que, o piensa, uno hace como, digamos, esa llamar así a la lluvia de ideas acerca de qué te parece, lo has escuchado, qué imaginas tú que hacen los ingenieros que trabajan con nanotecnología, los científicos. Mifer Marta ha contestado en el chat, dice que he trabajado nanómetros con los microorganismos. Mifer, no sé, a lo mejor no puedes hablar, pero si quieres hablar sería genial. Ay, sí. Bien. Puedo hablar, pero estoy muy constipada. Disculpa. Sabes que yo he trabajado el término nanómetros cuando veo bacterias, ¿cierto? O sea, desde el punto de célula eucariota, bacteria, virus. Pero así en generalidad, pero lo había escuchado. O sea, como tú me preguntaste, yo dije, lo voy a decir que lo he escuchado. Eso. Súper, súper. Y resulta que a veces los chicos y chicas, digamos, igual que nosotros, no lo han investigado ni han estudiado tanto tampoco. Gladys, por ahí hay una manita levantada. He trabajado el término de la nanotecnología, bueno, es un término muy usado, entonces siempre se está trabajando, pero cuesta explicarle a los niños lo que realmente significa, la dimensión que tiene esa unidad de medición. Entonces es un poco difícil que los niños lo puedan como aplicar, porque de verdad se le hace difícil la milésima, ¿no es cierto?, donde uno tiene que estar midiendo cosas muy pequeñitas, entonces cuesta un poco generalizar a qué más o menos se llama los nanómetros, ya eso, pero sí lo he utilizado y en algunos textos donde aparece, se lee, se dan ejemplos, eso. Oh, muchas gracias, Gladys, lo dijiste súper, súper bien. Eso es lo que nos ocurre, digamos, en sala, ¿cierto? Con nuestros estudiantes. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, ustedes pueden elegir después, o en mi caso yo elegí primero usar el video. ¿Ya? Ay, Angélica, gracias, sí. ¿Cómo poder, dice, atacar a las células cancerígenas, por ejemplo, a ese nivel, ¿cierto? En medicina, ¿ya? Entonces, en tecnología, a ver, en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en medicina, ¿ya? Se utilizan. Pero, y nosotros tenemos acá una gran ayuda. Resulta que cuando llegamos a elaborar en nuestra unidad, ¿ya? Nos dice ahí STEAM en acción.
Yo Si no quieres sé si todavía puedes compartir la pantalla otra estoy vez. compartiendo. Tú me habías, ya, Sí, ahí está. perdón. Ya, José, gracias. Ahora sí, gracias. Cuando llegamos ahí a la elaborar, nos presenta un nuevo desafío el TDI. ¿Ya? Y aquí arriba dice STEAM en acción. ¿Ya? STEAM, ¿cierto? Una sigla que cada vez es más común para nosotros, ¿cierto? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y a veces hemos visto también aquí una A, ¿ya? Que involucra las artes. Y nosotros, bueno, en las clases de ciencia igual las tratamos de incorporar porque en mi caso, por ejemplo, mi colegio tiene un sello artístico, así que yo trato siempre de incorporar las artes a las ciencias. STEAM en acción significa entonces que lo que los chicos han ido y chicas han ido estudiando en esta unidad, en las otras ya lo llevan a la última parte que trata, ¿cierto? Entonces de conectarlo con las aplicaciones, con la actualización y podría decir con la alfabetización científica. Les pone un nuevo desafío, pero ya conectándose con lo que ocurre no a nivel del aula o la que nosotros a veces le explicamos de manera sencilla, sino que aquello que está, ¿cierto?, pensado incluso a futuro. Y en eso, ¿cómo nos presenta esto? Dice la carrera de física atómica. Dice, ¿te fascinan las preguntas sobre cómo empezó el universo y por qué la mayoría de este es un espacio vacío? ¿Estás intrigado con las discusiones acerca de la antimateria y la búsqueda de la materia oscura? Si es así, puedes ser un candidato perfecto para convertirte en un físico atómico. O sea, los motiva a pensar más allá que lo que nosotros a veces les enseñamos, ¿cierto? Como conceptos clave y cosas sencillas. ¿Ya? Dice, si es así, puedes ser un candidato a convertirte en físico atómico, o yo a veces le digo, ¿cierto?, en un químico famoso, o en un astronauta. ¿De qué está hablando la profesora? ¿Ya? Estos físicos, dice, también pueden ser llamados físicos nucleares, ¿ya? Y entonces empieza a aparecer allí un área de la física. Ya, y estábamos estudiando moléculas, pero profesora, pero eso es de química. Y dice, se especializan en el estudio de los átomos y la energía. Eso sí lo hemos estado estudiando. Y entonces dice que los físicos atómicos modernos continúan estudiando las preguntas sobre el origen del universo. O sea que volverlos a, ¿cierto?, a hacer pensar de que aunque la ciencia ha avanzado un montón, sigue trabajando con aquello, con lo más pequeño. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Ya? Y ahí uno empieza a conectarlo con aparatos tecnológicos, ¿ya?, con herramientas tecnológicas que ellos conocen, por ejemplo, como un láser. O yo les preguntaba con los celulares. ¿Piensas tú que tiene que ver, por ejemplo, ¿cierto?, la física, la química, con tu celular? ¿Qué tendrá tu celular dentro? Y ahora es tan liviano, que antes eran tan pesados, etc. ¿Ya? Yo le dije, ¿se imaginan ustedes usar un celular que tenga de masa 1 kilogramo aproximadamente? No, me dijo uno, lo dejaría en la casa. Yo le dije, bueno, los primeros celulares eran como una maleta de 1 kilo, 1,5 kilos. No, profesor, sí. No lo dejaría, no lo andaría trayendo. Pues ahora tú puedes andar con un celular que es como un computador, pero en un bolsillo y es liviano. Y te comunica y hace un montón de funciones. Entonces, ¿por qué necesitamos, dice acá, esta tecnología? ¿Qué beneficio ofrece al ser humano? ¿Ya? Dice, los físicos atómicos, los científicos creen que un láser, por ejemplo, atómico, representa una gran promesa para la nanotecnología. Y ahí aparece, ¿cierto?, por primera vez quizá en nuestro texto la palabra nanotecnología. Y ahí es donde podemos, ¿cierto?, entonces seleccionar un video, seleccionar imágenes, seleccionar algunas preguntas que tengan relación con lo cotidiano para llevar ese contenido, ¿cierto?, que como dijo la colega, a veces es difícil de explicar, llevarlo, digamos, a las cosas que nosotros utilizamos, a lo cotidiano, a lo que denominamos, ¿cierto?, contextualización. ¿Ya? Y aquí explica que para hacer un láser de átomos,
los átomos se sobreenfrían de modo que se conviertan en plasma. Y yo pregunté entonces ahí, oh, ¿y qué es plasma? Y algunos recordaron que en sexto básico, ¿cierto?, habían aprendido los estados de la materia, y que no solamente aprendieron 3, sino que 4, y que ahí aparecía el plasma, que no era el plasma del televisor que está en la casa, sino que un estado de la materia. Y aquí algunos de ustedes dirán, uy, pero esto tiene de todo. Sí, sí, porque se trata, ¿cierto?, entonces de llevarlo a la aplicación. ¿Ya? Y dice, dentro de este plasma condensado, todos los átomos tienen el mismo estado cuántico o conjunto específico de propiedades. Uy, y acá aparece la palabra propiedad. O sea que no solamente tiene, la materia no solamente tiene características, sino que además propiedades que son específicas, que son especiales. Y aquí los lleva entonces igual a recordar que los imanes mantienen a los átomos agrupados, pero si se permite que los átomos escapen, viajan como una onda de materia. Y también dice que este haz de materia puede proporcionar mediciones muy precisas. Por esta razón, los físicos atómicos y los científicos creen que tiene un gran potencial para la nanotecnología y la microelectrónica. Entonces, cuando nosotros permitimos primero que ellos lean tranquilamente esto, a su ritmo, surgen un montón de preguntas. Entonces, hay que dar después un momento para compartir, para uno preguntar, para que ellos vayan respondiendo, para que ellos vayan planteando sus preguntas, y se produce algo, pero sumamente especial. Pero el TDI entonces les plantea un proyecto, un desafío. Dice, ¿por qué algunos átomos se descomponen o se desintegran y otros elementos se mantienen estables? Y algunos de ustedes, colegas, dirán, uy, ese era contenido como para cuarto medio. O sea, hace un tiempo atrás, ¿cierto?, estudiamos en cuarto medio, en química de cuarto medio, este contenido. Pues los chicos y chicas de octavo pueden comprenderlo y pueden con el TDI avanzar hacia esos contenidos, esos aprendizajes. ¿Ya? ¿Qué les pide entonces el TDI? A todo esto, esta es la visión de profesor. Entonces aquí nos plantea, ¿cierto?, algunas indicaciones, ¿ya?, algunas ideas de que los estudiantes podrían trabajar individualmente o en parejas, ¿ya?, pero que hay que secuenciar pasos, ¿ya?, y que pueden comenzar a hacer un estudio, ¿cierto?, de explicar cómo se, acá está, cómo se realiza una reacción de fisión, luego una reacción en cadena, y les plantea a ellos, ¿cierto?, que pongan en secuencia pasos de una reacción de fisión. O sea, se supone que ellos, para poder contestar aquí, tienen que haber igual investigado. Y aquí es donde José, ahí, ¿cierto?, podemos mostrar, a ver si puedo trasladarlo a ustedes acá. Correcto, Cuando sí. ellos responden, sí, cuando ellos responden, hacen envío de sus respuestas, y entonces podemos nosotros observar quiénes han respondido. Voy a ver, supongamos en este caso tengo ocultos los nombres, generalmente los utilizamos así para ir comentando algunas respuestas, pero puedo, por ejemplo, ahí dejar observables los nombres y apellidos de los estudiantes, y aquí está, por ejemplo, la respuesta de Juan, y están todas correctas, y puedo observar que en el caso de María hay errores, y ella lo observa eso inmediatamente en forma, responde, envía, y ya puede observar sus resultados. También a la investigación, ¿cierto?, de respuesta en cadena,
ellos envían, ¿cierto? Y les entrega una rúbrica, Creo que otra esa rúbrica. no ha dado tiempo, ninguno, solo ha respondido Juan. Igual no les ha dado Sí. tiempo a los alumnos. Claro, porque van respondiendo de manera, no todo a la vez, porque van a su ritmo. Ellos van a ir contestando a la medida que van llegando, o sea, van investigando y van respondiendo, ¿ya? Entonces, pero nosotros podemos ir revisando sus respuestas, aquí en este caso, me colocó, no entiendo, profe. ¿Ya? Entonces, puedo escribir y puedo después conectarme con él y ver dónde está el problema porque no entiende. Creo ¿Ya? que Quizás, más abajo le puedes mandar comentarios. sí, Podrías, sí. acá. Sí, sí, vamos. Puedo colocar, explícame en qué parte no entendiste. O, no sé, ya, o se complicó tu investigación. ¿Ya? Y acá envío. Le llega, obvio, le va a llegar solamente a él. ¿Ya? Si quiero comentar, por ejemplo, compartir, si ellos mismos quieren compartir, ellos también lo pueden hacer. Ellos pueden estar compartiendo en los momentos que se les solicita o que ellos quieren, igual que como lo estamos haciendo nosotros. Pueden ir comentando sus respuestas y pueden ir construyendo de manera colaborativa el conocimiento, y eso para mí, yo de verdad que eso lo encuentro maravilloso, porque ellos sienten orgullo cuando pueden compartir con sus compañeros y van juntos construyendo, ¿ya? Y eso no nos pasaba a nosotros antes con ningún material. Esto es, sí. No, creo, Marta, es que cuando pinchas en resultados se abre una pestaña, entonces yo creo que puedes cerrar la pestaña o volver a esa pestaña directamente en la que es. Ay, si quiero refrescar, disculpa, antes de salir, si quiero refrescar, porque a veces uno está revisando y hay otros que ya van sumando sus respuestas. Ahí en la esquinita, ya, pero puedo volver nomás acá. Ahí. Que acá los estoy viendo en paralelo ustedes igual. Entonces, aquí sigo. Ya. Y tengo antes, no, hasta acá. Porque tengo después, puedo continuar cuando ellos ya han presentado sus investigaciones, han presentado sus proyectos, porque la verdad es que acá, bueno, a ver, hay una parte que me faltó. En este. Ahí. Ya, me salto. Bueno. Aquí, en el proyecto, les pide entonces a ellos que investiguen, tiene 3 investigaciones para hacer. Entonces, pasos en la fisión, reacción en cadena, ¿en qué consiste una reacción en cadena? ¿Ya? Y en el tema de reacción en cadena, nosotros lo podemos conectar con lo siguiente. El tema de reacción en cadena los va a llevar a los estudiantes, les va a aparecer en su investigación el tema de los reactores nucleares, de la producción de energía en base a los reactores nucleares. ¿Y cómo lo enlazaría con nuestra realidad chilena, digamos? ¿Ya? Es que, ¿por qué nosotros en Chile no producimos energía en base a reactores nucleares? Investiga por qué no podríamos usarlo de manera masiva, no sé, o muchos lugares de nuestro país, ¿cierto? Nosotros sabemos, pero la idea es que ellos lo puedan ahí conectar, ¿cierto?, con el área incluso de las ciencias sociales, ¿ya? Entonces, es como, sí, averigua sobre fisión, averigua sobre reacción en cadena, pero podríamos terminar esta parte del proyecto, ¿cierto?, llevándolo a qué ocurre, ¿cierto?, cuando en nuestro país, por ejemplo, estamos necesitando cada vez más energía,
¿ya? Pero las formas en estos momentos de energía son energías contaminantes, ¿ya? Y las formas de obtener, perdón, esa energía son contaminantes, ya se está tratando de buscar nuevas formas de obtención de energía, ya que no intervengan tanto el medio ambiente, ya, pero ¿por qué en otros países, por ejemplo, se utilizan estos reactores nucleares, ya, por ejemplo, para la producción de electricidad y en nuestro país no tanto, ya? Y ellos seguro van a encontrar la respuesta. La idea es que ellos la busquen, no que nosotros se la demos. Y ese es un gran objetivo con el TDI. Y que no es que nosotros le vayamos dando las respuestas, que ellos las vayan encontrando, que las vayan construyendo juntos, ¿ya? Es un cambio en la forma de hacer nuestras clases, es un cambio en la forma de lograr los aprendizajes. Yo creo que el TDI es una gran herramienta. Como lo dije en la clase anterior, muchas veces nosotros vamos buscando materiales, armando nuestras clases, sin embargo el TDI es un gran apoyo y el estudiante lo ve de una manera muy significativa. Yo les comento que la semana pasada, con mucha alegría, pude constatar que como mis colegas han visto que los niños, las niñas llegan con sus equipos a la clase, ellos ahora están utilizando sus equipos en música y también en ciencias sociales. Y eso para mí, de verdad, que es un regalo hermoso, porque lo están generando los estudiantes, no yo. Son los estudiantes los que han generado ese cambio en el aula. Ellos tienen en estos momentos su propia red en su sala, están utilizando un texto digital, ¿ya? Y están eso, yo me imagino, compartiéndolo con los colegas de otras áreas, porque ya se generó un cambio en ciencias sociales y en música. Así que ojalá con el tiempo tengamos más textos digitales para otros cursos, para otros niveles. Qué bonito que dices eso, porque Marta, porque si pudiéramos más adelante los vamos a invitar a un compartir experiencias exitosas junto al texto digital que se ha ido logrando, qué cosas resultan bien y que pueden ser reproducidas. Eso es una muy bonita noticia. Sí, yo estoy feliz. Y sabe que lo más, yo diría, no sé, llamativo, yo creo que en el fondo se ha ido produciendo como un contagio. Lo llamaría así, como un contagio de estrategias. ¿Ya? Es como que los colegas quizás, yo creo que no sé, y son todos mis colegas son más jóvenes que yo. Yo creo que nunca se imaginaron que iban a encontrarse con estudiantes en pandemia, en modalidad híbrida, y que llegaran todos con su equipo, ya sea celular o computador, ya que había una red en la sala especial para conectarse a este texto, ya, y que los chicos están chicas súper dispuestos, y ellos están bajando aplicaciones ahora a los equipos y las están utilizando en música. Buenísimo. Es lo que puedo compartir, así que compartamos ahora nuestras preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Bueno, gracias Marta, me pareció súper entretenida y bien abridora de mente la clase, como para entablar conversaciones. Me acordé de las nanopartículas de cobre, que para un estudiante debe ser difícil ver cómo incluyen estas nanopartículas de cobre en las prendas de vestir, en los calcetines. Y estamos hablando del tema que mueve la clase de hoy. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera abrir el micrófono. Lo mismo pasa con la unidad de electricidad, escribieron y la felicitan. Parece que quedó clarísima la clase de hoy. Creo que Samuel estaba hablando. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si se escucha, no está mal, ¿no? Adelante. ¿Se escucha bien, no? Muy despacito. Más que nada es
Se silenció ahora, Samuel. Sí, Se ha Samuel, silenciado. silenciaste. Ahora sí, ¿me escucha? Sí. ¿Sí? Muchas gracias, Marta, por la experiencia. Y mi pregunta es, ¿cómo planificaste el tiempo en en el enganchar, en el evaluar de esta actividad? Esta actividad cuando tú no ibas presentando, ¿la ibas avanzando toda al tiro o ibas, pongamos, en explicar cuánto te demoraste en hacer eso? ¿Lo hiciste en una clase? Más que nada en eso. En eso hemos ido, gracias por la pregunta, en eso hemos ido aprendiendo todos, como dije en la clase anterior. Al principio creo que les daba, como no, ni ellos ni yo sabíamos cuánto nos íbamos a demorar, como que les di más tiempo. Y de repente me di cuenta que tenía que como que apurar un poco los caracoles. Acotar los plazos. Sí, los plazos, ponerle los tiempos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora entre el enganchar y elaborar, ya incluso con algunas por ahí interrupciones, hemos estado 2 semanas. Nosotros en la semana nos vemos 2 veces, ¿ya? Nos vemos 1 hora cada vez. Y supongamos que la hora cronológica le saquemos, no sé, 10 minutos, son 50 minutos, algo así, ¿ya? Pero la gracia está en que ellos ya saben que como nos vemos poco tiempo, como decía hace un rato atrás, cuando yo ya estoy, no sé, conectando a los que están en casa, ellos ya se están conectando al TDI. Ellos abren el link de clase y a la vez abren también el TDI. Y entonces ahora sí, esta parte demora un poco más. Yo creo que aquí vamos a estar, yo creo que a ver, ya llevamos 1, 2, y como esta es interrumpida, yo creo que vamos a estar terminando por ahí por la semana del 20 y tanto. O sea, para la parte que tiene que ver con investigación, siempre demoran un poco más. La gracia de este TDI es que sabes que los motiva a ellos no solamente estudiar cuando nos encontramos, sino que también fuera de horario. ¿Ya? Bueno, y ahí también sí yo sé que ahí uno se encuentra con un sinnúmero de dificultades, porque las realidades de los chicos en sus casas es en estos momentos diverso, ¿ya? Algunos ambientes muy positivos y otros ambientes con muchas dificultades también. Entonces de eso igual depende, pero hay que ir colocándole fechas. Por ejemplo, nosotros ya, digo ya, la próxima clase debiéramos estar aquí, o la próxima clase ya debiéramos haber terminado esta parte. Entonces ellos solo se van también autocontrolando. El que perdió un poco de tiempo en clase después lo tiene que recuperar en el fondo. Además que yo creo que también, como lo conversábamos con Marta la clase pasada, también a partir del mismo panel de resultados, tanto los chicos que han trabajado rápido como los que les ha costado o los que se dedicaron a perder el tiempo, o sea, no muy productivamente, a través de la revisión de las respuestas uno puede hacer una clase entera y los chicos que no lo alcanzaron a terminar pueden ir complementando con las respuestas de los compañeros mientras se hace el análisis de una respuesta. Porque, por ejemplo, si yo veo que casi todos tienen buena una respuesta, podemos hacer, perfecto, veo que les quedó claro, ¿qué te quedó claro de esta pregunta o de este tema? Si hay alumnos que no alcanzaron a contestar, ¿qué te causó dificultad en este tema que no pudiste dar la respuesta? Y así se logra una conversación bien bonita a partir de la misma respuesta. Entonces, si uno manda una tarea a la casa, yo puedo después conversar mis primeros 5 minutos de esa tarea en relación a los resultados. Entonces, no es necesario que todos avancemos juntos porque podemos seguir avanzando a medida que los alumnos vayan comentando sus respuestas. Yo creo que esa es una de las grandes riquezas de esto. Sí. Y se produce Alguien en forma natural. Alguien había levantado la mano, creo. No sé si les ha pasado poder hacer una clase en base a las respuestas de los alumnos, atreviéndose a abrir el panel de resultados y comentando con los estudiantes qué crees que te falló en esta respuesta, qué te faltó analizar. Sí, puedes comentarnos lo que has encontrado con esta ayuda. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, a propósito de la clase anterior,
que estuvimos también con Marta, a la cual le agradezco mucho, empecé a trabajar el panel de resultados, pero de las actividades, no el del concepto completo. Ujú. Entonces, me fui por ahí y surgió espontáneamente que los estudiantes empiezan a pedir que, ¿en serio se puede borrar una mala? Sí, ya, ¿y por qué? Y le digo, ¿y por qué? Dame la explicación, ¿qué es lo que quieres poner ahora? Sí, quiero decir, no sé, X cosas. ¿Ya? Entonces se las borro. Ah, y después en cadena, ¿cierto? Todos quieren borrar y ahora sí que trabajan en el momento. O sea, no Eso esperan es que yo... genial. Sí, es como que lo vieron, les resultó desafiante y les resultó útil. Entonces fue como de inmediato el cambio y también lo de la clase invertida que explicaba Marta, fue como que se provocó un silencio cuando se lo expliqué y después una alumna tomó la iniciativa y empezó ella a comentar algunas cosas y los demás la siguieron. Buenísimo. Buenísimo, felicitaciones, porque en realidad uno tiene que empezar a como soltar un poco el tener el control de los avances de los chicos, pero al final se empiezan a regular y también empiezan a ver, yo creo que la gran riqueza de poder conversar la materia a partir de mis errores, que no es un error malo, no me equivoqué, sino que me faltó para poder llegar a la respuesta correcta. Así que genial, yo creo que eso es de lo que se va aprendiendo. Ujú. Qué bueno, Patricia. Qué Ahí creo bueno. que Gladys. Gladys. Sí, sí, también comentar, ¿no es cierto? Eso lo encuentro maravilloso porque de verdad el tener la respuesta de los niños en forma inmediata o si se hace una evaluación también tener la respuesta, a uno le va a permitir retroalimentar porque nos va a ir dando los resultados, qué es lo que el niño realmente no entendió, ¿no es cierto? Y de esa manera yo tengo que tener los recursos como para replantearme y retroalimentar lo que a ellos les ha costado un poquito. Y también lo mismo que decía Bernardita, ¿no es cierto? El trabajar el error. El niño muchas veces me dice, ay, profesora, mire, contesté y me equivoqué, me di cuenta que me equivoqué. Entonces, ya, ¿dónde te equivocaste? Para que ellos trabajen el error. Y eso es súper importante igual, porque nace de ellos el darse cuenta que se equivocaron y buscan la respuesta que es más apropiada. Entonces, de esa forma también el niño empieza a desarrollarse de manera más autónoma también. Eso. Genial. Genial. Bueno, seguimos avanzando la próxima semana. Porque la próxima semana nos toca en ciencias, pasamos a las maravillas del cuerpo humano, pasamos a la unidad 1, que yo sé que hay algunos que la pasaron primero, hay otros que la van a pasar al final, no está de manera lineal el pasar el texto, así que quedan invitados. Y Samuel tiene una pregunta, está levantando la mano. No, más que nada, otra vez, quería preguntarle a Martita que muchas gracias por la clase que hizo, pero eso, cuando ella iba guiando a los estudiantes, marcando el texto, los estudiantes, ¿cómo funcionaban con eso? Ellos marcaban su texto, escribían notas, quedaba guardado, o sea, cuando un estudiante abre el texto, les quedan guardados todas las acciones que hizo en la clase. ¿Cómo lo Sí. cómo lo vio? Sí, Samuel, ahora yo iba marcando yo, pero yo no marco, ya, yo marco en el mío nomás. Ya, ellos van destacando, pueden ir escribiendo notas y les va quedando todo guardado. Cuando uno busca en el extremo derecho hay unos puntitos y dice cuaderno, todo lo que han ido registrando en todas las unidades les va quedando guardado. Mira, se los voy a ver si me resulta, no sé si puedo compartir yo. Entonces, ellos, de hecho, ¿sabes qué? Ellos encontraron esa función, no yo. Sí. Mira. Ahora yo entré y vi que se podía marcar, pero no... Mira, espérate, Samuel, voy a meterme porque eso es súper interesante lo que me comentaba Marta la semana pasada, que uno de sus estudiantes le dijo, mire, profe, todo lo que yo he ido subrayando está acá. Sí.
Está súper En el lento el cuaderno. internet acá, espérense un poco. Y cuando están, y ellos me han comentado de que incluso cuando ellos están un poco flojitos y ahí no quieren leer, el texto les lea en voz alta. Sí, Eh, eso No sé, sí, su pero pregunta, a ver, Samuel, son usuarios independientes, o sea, los usuarios de cada usuario es independiente. Es que ya. está mapeado, cuando el profesor crea el aula, se mapea. Entonces, lo que hacen los estudiantes está en el panel de resultados del profesor y el profesor también puede asignarle tareas. ¿Era esa su pregunta, Samuel? No, más que nada lo Es que que ella iba como, haciendo al marcar el texto, ¿cómo lo iban viendo los estudiantes en clase? Si el texto a ellos les quedaba marcado o ellos mismos, o los estudiantes tenían que marcar su texto. Les queda, mira, ellos, aquí yo me voy al libro de ciencia Pero y lo que hace el profesor en su texto, el estudiante no lo ve, a no ser que estés proyectando la pantalla en la clase. Ya. Entonces, porque ahí el mismo estudiante marca él mismo su texto y le queda en el cuaderno de... mira, aquí en su texto, en el texto del estudiante les queda ahí. en mi Mira. cuaderno, aquí yo tomo mi Ujú, cuaderno ujú. y y él le aquí queda- me empieza a mostrar todo lo que yo he ido destacando, las palabras claves, las oraciones, y está todo. Yo puedo ver el concepto y ahí me llega de donde yo tomé esa nota. Entonces tengo en mi cuaderno, En vista del estudiante que poner. Sí, supongamos, ahí, entré, hice eso mismo y genial, muy genial esa era mi duda. entonces eso Sí. también se les puede explicar a los estudiantes y ellos pueden añadir otra nota más respecto a esa idea, la van guardando y eso les va quedando. Entonces, esto es súper entretenido para ellos para poder Mm, después estudiar. sí. Que es lo mismo que decía Sí. Marta, que por ejemplo yo como profesor destaco esto y voy a tomar una nota, por ejemplo, interesante como discusión en clases. Por ejemplo, discusión, perdón. Entonces yo minimizo esto y esta nota me queda acá. Entonces yo como profesor puedo volver a leerla y voy a saber que ahí tengo algo, por ejemplo, interesante pregunta de prueba o interesante para trabajo. Y también me empieza a quedar esas notas dentro de mi texto y cuando yo cierro mi libro me vuelve a aparecer en la misma página en que lo dejé. Pero el cuaderno de anotaciones en mi cuaderno y le aparece a cada estudiante lo que él ha ido destacando en su cuaderno o que me aparece a mí. Ve, Disculpa, aquí, Martina, es yo lo que veo aquí como creo que nota. es que creo que cuando aprietas en mi cuaderno se te abre una nueva pestaña y no lo estamos viendo. ¿Has apretado? Ah, perdón, sí, tienes toda la razón, espérese. Stop sharing. Aquí. Este es mi cuaderno. Yo aprieto mi cuaderno y me aparece, ¿ves? Todo lo que yo destaqué, incluso la nota que Ahí tengo como está. profesor, me dice mi nota. Me aparecen las palabras claves que yo fui marcando en el texto y a mí como alumno me puede servir para estudiar, porque aquí voy a tener todos los temas que para mí fueron importantes, como los conceptos clave o las ideas que yo he ido tomando nota. Entonces aquí Ujú, todo esto me queda reunido en mi cuaderno para en el cada cuaderno. estudiante. Entonces esta es una herramienta súper interesante para poder después estudiar cada uno de los conceptos. Claro, de hecho yo ahora cuando les pedí